Buenos días, profe. Mi nombre es Geraldine Lípez, soy de cuarto año sección B y voy a exponer sobre el tema 4 y el tema 5. El tema 4 habla sobre las exenciones, las personas exentas, los enriquecimientos exentos, las obligaciones fiscales y las exoneraciones. Bueno, quiere decir que las personas están obligadas a practicar la retención del impuesto en el momento del pago o del abono en cuenta y a enterarlo en una oficina receptora de fondos nacionales dentro de los plazos, condiciones y formas reglamentarias aquí establecidas. Se incluyen de esta disposición los pagos efectuados por gastos de representación, los viáticos y las primas de vivienda. Estas últimas cuando la obligación del patrono de pagarlas en dinero derive de disposiciones de la Ley Orgánica del Trabajo. En los casos de personas naturales residentes en el país, la retención del impuesto solo procederá si tiene un total anual que exceda de 1.000 unidades tributarias. La retención del impuesto deberá ser igual al 34%. Si el beneficiario muestra que ha permanecido en el país por un periodo de 180 días en un año calendario, el beneficiario podrá aplicar los mismos procedimientos y porcentajes establecidos para las personas naturales residentes. A las personas jurídicas o comunidades no domiciliadas en el país, la retención del impuesto se efectuará dentro del ejercicio gravable en el momento del pago o del abono en cuenta a los enriquecimientos netos acumulados convertidos a unidades tributarias, que sería el 15% hasta el monto de 2.000 unidades tributarias, el 22% entre 2.000 unidades tributarias hasta 3.000 unidades tributarias, y el 34% por un monto que exceda de 3.000 unidades tributarias. En los casos de entidades de carácter público o de institutos oficiales autónomos, el funcionario de mayor categoría, ordenador del pago, será la persona responsable de los impuestos dejados de retener o enterar cuando en la orden de pago no haya mandado a efectuar la correspondiente retención del impuesto y pago al Fisco Nacional. Después de haberse impartido dichas instrucciones, el funcionario pagador será la persona responsable de materializar la retención y el pago al fisco de los impuestos correspondientes. Los agentes de retención que no cumplan con la obligación de retener los impuestos a que se contraen en el reglamento o que retuvieran cantidades menores de las debidas o que enteraran con retardo los impuestos retenidos o se apropiaran de los tributos objetos de esta reglamentación o que no suministren oportunamente las informaciones establecidas en este reglamento, serán penados según el caso conforme a lo previsto en el Código Orgánico Tributario. Ahora, en los casos de enajenación de fondos de comercio al que se refiere el numeral 18 de este reglamento, el adquiriente deberá consignar ante el respectivo juez o notario como requisito previo al otorgamiento, bien sea hecho por vía de reconocimiento, autenticación o registro, copia de la planilla donde conste que la retención de impuesto correspondiente al monto pagado por la enajenación de fondos fue enterada en una oficina receptora de fondos nacionales, y los impuestos retenidos a las sociedades en nombre comandita simple, colectivo, a las comunidades, así como cualquier otra sociedad de personas, incluidas las irregulares o de hecho, se considerará como un anticipo de los impuestos del ejercicio gravable que deban pagar los socios o comuneros, personas naturales integrantes de tales empresas. En consecuencia, el monto de los impuestos retenidos se distribuirá en forma proporcional a las participaciones obtenidas en el ejercicio por los socios o comuneros. Y no deberá efectuarse retención alguna en los casos de pagos en especie o cuando se trate de enriquecimientos exentos de impuestos sobre la renta, así como cuando se trate de enriquecimientos exonerados del mencionado impuesto, mientras dure la vigencia del beneficio de acuerdo con los impuestos en el Código Orgánico Tributario. Los impuestos retenidos de acuerdo con las leyes establecidas en este reglamento deberán ser enterados en las oficinas receptoras de fondos nacionales dentro de los 3 primeros días hábiles del día siguiente a aquel en el que se efectuó el pago o abono en cuenta, excepto los correspondientes a las ganancias fortuitas, que deberán ser enterados al siguiente día hábil en el que se percibió el tributo,
y los correspondientes a los ingresos correspondidos por enajenación de acciones deberán ser enterados dentro de los 3 días hábiles siguientes de haberse liquidado o haberse retenido el impuesto correspondiente. La Administración Tributaria podrá establecer plazos para el enteramiento con carácter general para determinados grupos de sujetos pasivos de similares características, cuando por razones de eficiencia y costo operativo así lo justifiquen. Deben ser publicados en Gaceta Oficial. Las oficinas receptoras de fondos nacionales deberán enterar al Tesoro Nacional las cantidades percibidas de los agentes de retención en el periodo en el que se establezca en los convenios bancarios. A los fines de la Ley de Impuestos sobre la Renta, se entiende por honorario profesional no mercantil el pago o contraprestación que reciben las personas naturales o jurídicas en virtud de actividades de carácter científico, técnico o docente, realizadas por ellas en nombre propio o por profesionales bajo su dependencia, tales como son los servicios prestados por abogados, médicos, contadores, doctores, odontólogos y otras personas que presten servicios similares. Se entiende por empresa contratista la persona natural y jurídica o consorcio o comunidad que conviene de forma expresa con otra persona jurídica o consorcio en realizar en el país por cuenta propia o en unión de otras empresas cualquier obra o prestación. Asimismo, se entiende por empresa subcontratista la persona natural, jurídica, consorcio o comunidad que conviene en forma expresa o no con una empresa de servicios en beneficio de su contratista. Se entenderá por servicio cualquier actividad independiente en el que su actividad principal sea hacer. También se considerará servicio y contrato de obras mobiliarias e inmobiliarias, e incluso cuando el contratista aporte los materiales. Se exceptúa de la obligación de retener en los casos de pagos por conceptos de suministro de agua, gas, electricidad, telefonía fija o aseo domiciliario. Los agentes de retención están obligados a enterar a los contribuyentes a entregar un comprobante de la retención de impuestos en el cual se indique información sobre lo que se pagó, se abonó y la cantidad retenida. Los agentes de retención estarán obligados a suministrar a la Administración Tributaria la información de los contribuyentes a quienes estén obligados a retener el impuesto, conforme con lo establecido en este decreto, en la forma, plazo y condiciones establecidas por la Administración Tributaria, los cuales serán publicados en la Gaceta Oficial. Ahora, hablando sobre el tema 5, que son los ingresos brutos. Cuando hablamos de ingresos brutos, es la cantidad total de dinero que se incorpora al presupuesto o patrimonio de una entidad, o sea esta pública, privada, individual o grupal. El ingreso bruto, por decirlo con otras palabras, es el dinero total que llega a nuestra cuenta corriente. En el caso de una empresa, sería el dinero total que entra en la caja. Este tipo de ingresos, por tanto, no tiene en cuenta los pagos de impuestos, los intereses, las comisiones ni ningún gasto asociado. El concepto de venta de exportaciones. Exportar es la venta de bienes y servicios nacionales o nacionalizados para uso o consumo en el exterior. Se puede exportar todo producto manufacturado o no, siempre y cuando cumpla con las exigencias del país de destino. Los ingresos no computables son aquellos que no son tomados en consideración para establecer las bases imponibles en el impuesto de sociedades. Por ejemplo, las aportaciones al capital social o las primas de emisión de acciones, entre otros. El ingreso de renta extranjera se denomina rentas a las que provienen de una fuente ubicada fuera del territorio nacional. Las rentas de fuente extranjera no se categorizan o se consideran para efectos del impuesto siempre que se hayan percibido. Por ejemplo, son rentas de fuente extranjera las siguientes. 1. La renta obtenida por alquilar un predio ubicado en el extranjero. 2. Los intereses ubicados por certificados de depósitos bancarios de entidades financieras del exterior. Y 3. La renta obtenida por prestar servicios en el exterior. El ingreso de liquidación de sociedades
o reducción del capital social. La reducción de capital social es una operación mercantil que consiste en la rebaja o disminución de la cifra de capital que figura en los estatutos sociales de la empresa. La reducción de capital vendría a ser lo contrario al aumento de capital, que se puede constituir por distintas finalidades. La disolución. Cuando la sociedad de responsabilidad limitada, la sociedad anónima y la sociedad comanditaria se disolverán de pleno derecho en los siguientes casos. A. Por el transcurso del término de duración fijado en los estatutos. O B. Por el transcurso de un año desde la adopción de la cuenta de reducción del capital social por debajo del mínimo legal, como consecuencia del cumplimiento de la ley. Si no se hubiere inscrito en el registro mercantil la transformación o la disolución de la sociedad o el aumento del capital social hasta una cantidad igual o superior al mismo. Transcurrió un año sin que se hubiese inscrito la transformación o la disolución de la sociedad o el aumento de su capital, los administradores responderán personal y solidariamente entre sí y con las sociedades de las deudas sociales. El registrador de oficio o a instancia de cualquier interesado hará constar la disolución de pleno derecho en la hoja abierta a la sociedad. Ahora bien, la liquidación. La disolución de la sociedad abre el periodo de liquidación. La sociedad disuelta conservará su personalidad jurídica mientras la liquidación se realiza. Durante ese tiempo deberá añadir a su denominación la expresión en liquidación. Los administradores cesarán de su cargo y no tendrán poder de representación. Posteriormente serán designados los liquidadores, que coincidirán normalmente con los administradores, salvo que se haya designado a otra persona con anterioridad en los estatutos. Las obligaciones de los liquidadores serían las siguientes: formular un inventario y un balance de las sociedades en el día de disolución con un plazo de 3 meses de la apertura de la liquidación. Concluir las operaciones pendientes y las nuevas acorde a las necesidades de la liquidación. Cobrar los créditos y pagar las deudas sociales. Enajenar los bienes sociales. Informar a los socios y a los acreedores del estado de la liquidación. La sustitución de los liquidadores por exceso de duración de la liquidación. Establecer un balance final de liquidación. Dividir el patrimonio social y realizar el pago de la cuota de liquidación. Existen 3 modalidades de reducción de capital. A. Por disminución del valor real de las acciones o participaciones manteniendo su número. Mediante esta modalidad, la empresa reduce el capital con la suma total del valor nominal de estas, que será igual a la cifra del capital reducido. B. Por amortización de las acciones o participaciones. Mediante esta modalidad se elimina el número necesario hasta alcanzar la cifra. La nueva cifra de capital reducido con el correlativo reembolso de las aportaciones al socio o accionista. Y C. Por agrupación de acciones o participaciones para su cambio. Es decir, se agrupan varias acciones que serán sustituidas por una nueva. Por último, está la responsabilidad tributaria de las empresas fusionadas. En los artículos 173 y 184 del Código de Comercio, en concordancia con el artículo 11 y 12 de la Ley 222 de 1995, señalan los requisitos para la aprobación de la decisión respectiva de las condiciones que debe contener el compromiso de fusión, la publicidad que ha de darse y a los acreedores. Las reglas en materia de derecho de retiro, las reglas para la formalización de la reforma, los efectos patrimoniales y económicos, entre otros aspectos. De acuerdo con el artículo 172 del Código de Comercio, existen 2 modalidades de fusión: la fusión por creación y la fusión por absorción. Este segundo caso supone la integración de sociedades o de otra ya existente que adquiere el patrimonio social de las absorbidas. Así, las cosas al realizarse la fusión, la absorbente adquiere todos los derechos y obligaciones de la sociedad absorbida, lo que desde el punto de vista jurídico, como contable, implica que la absorbente
asume la totalidad de los activos y pasivos y de la absorbida. Así las cosas, este acto se supone la disolución de las sociedades absorbidas. Implica no solo la reforma al contrato social, también la extinción sin liquidación de las personas jurídicas absorbidas. Fenómeno jurídico que coincide con la solemnización del acuerdo de fusión e inscripción en el documento notarial que la contiene en la Cámara de Comercio. En materia tributaria, la sociedad absorbente o la nueva que surge de la fusión es responsable solidaria de los impuestos, anticipos, pretensiones, sanciones e intereses y demás obligaciones tributarias de las sociedades fusionadas o absorbidas.